Ya veremos. Empezamos rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí nos tienes, Señor, de nuevo, un martes más. Nos ponemos en tu presencia para que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que nos des sabiduría, para que tengamos la humildad suficiente como para comprender tus palabras que nos ayuden a caminar por este mundo, a pelear las peleas que nos tocan sin que se nos vaya la mano, a no confundirnos ni de bando, ni de enemigo, ni de armas, como diremos ahora. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos cuidas y nos quieres, porque no nos abandonas, porque nos has dejado un sendero por donde caminar, que eres tú mismo. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por tantas alegrías, por tantas pequeñas situaciones que vivimos en el día a día y que no te agradecemos. Gracias, Señor. Te pedimos por los hermanos que sufren, los que están en guerra, los que son perseguidos, los que están tristes, los que no tienen trabajo, los que pasan alguna dificultad en su corazón o en su familia. Y bueno, vamos a empezar con el tercer capítulo de los Macabeos. Ya habéis estado viendo un poco y hoy vamos a terminar porque lo que vamos a hacer es tener una perspectiva general para no tener que leernos, ¿verdad?, todos los capítulos de todos los politiqueos de los Macabeos, que es muy largo y muy tedioso. Entonces os voy a dar unas directrices de este primer libro de los Macabeos y el próximo día pasaremos al segundo. Este lo pasáis o lo leéis con estas cosas detrás y ya está. Si lo habéis empezado un poquito, que yo creo que sí, habéis visto que empieza ya con Judas Macabeo. De todas maneras, os recuerdo, este libro deuterocanónico, no está dentro de los libros inspirados para los judíos. Está escrito como 100 años antes de Cristo y cuenta la lucha armada del hombre que vamos a ver hoy, de Judas Macabeo, que guió a los judíos contra los seleucidas de Siria, contra los griegos. Alejandro Magno muere, pues los que se quedan en el imperio. El alzamiento lo inicia su padre, que se llama Matatías, el pobre, ¿no? Y empieza en el 167 a.C. y va a terminar esta historia en el punto fundamental del libro de los Macabeos, que es la purificación del templo en el 164 a.C. y la libertad religiosa del pueblo. Purifican el templo que ha sido profanado. Importantísimo. Judas Macabeo pasa a la historia por esto. Decíamos, ¿Nehemías quién es? El de las murallas. Judas Macabeo, el que purificó el templo. Da lugar a una fiesta muy famosa y muy celebrada a día de hoy por los judíos, que veremos. Bueno, ¿qué más? Pues nadie dura para siempre, ¿verdad? Muere Judas y sus hermanos intentan crear y consiguen durante un tiempo, como os he puesto ahí, un estado religioso propio, que tenga el sumo sacerdote de Jerusalén como rey y general supremo. Bien, empieza la cosa bien, pero el poder corrompe el corazón del hombre y empieza a ser una cosa muy complicada y muy peligrosa que el jefe religioso sea el jefe político o que el jefe político sea el predicador religioso. ¿Por qué? Porque puede acabar utilizando a Dios, como dice el segundo mandamiento, ¿verdad? No pronunciarás el nombre de Dios en vano. No solo se refiere a las blasfemias, ya hablamos de esto cuando hablamos de las tablas de la ley, sino utilizar el nombre de Dios en tu propio beneficio, para tu mandato, para gobernar, para que te teman, para... Entonces, mezclar lo político-militar con lo religioso termina por no ser buena idea, por mezclarlo en la misma persona. Y esto va a ser lo que vamos a ver en el primer libro de los Macabeos y por eso no lo vamos a ir leyendo hasta el final, porque es todo el mejunje de tejemanejes políticos, de uno mata al otro, entonces se alía con el enemigo, entonces cuando ya han vencido entre los dos y derrocado al otro, se pelean entre ellos para matarse uno a otro, lo que todas las películas de vaqueros de la historia, pues esas. Bueno, cuando nos ponemos delante de libros complicados como el de los Macabeos,
nos tenemos que hacer las mismas preguntas que nos hacemos con el resto de los libros. ¿Qué me quieres decir, Señor? Y es verdad que repasando estas páginas, no en el detalle concreto de este mata a este para quedarse con el reino de aquel, que a veces nos perdemos un poco, sino a vista de pájaro, mirando el libro en lo general, a través de la lectura concreta, ¿no? Sacar aquello que el Señor me quiere decir, ¿no? Y se pueden sacar muchas cosas que he puesto ahí, unas cuantas de muchas. Por ejemplo, que la libertad y la fidelidad pueden costar la vida. Eso es libertad. Lo demás es hago lo que me da la gana y cuando me asusta la situación, pues hago otra cosa distinta para salvar el pellejo. Eso no es libertad, eso es una falta de libertad atroz. Y no es fidelidad, es ser una veleta y no tener un cimiento fijo en tu vida. Tú puedes establecer unos fundamentos morales, éticos en tu vida y te puedes equivocar, pero aun equivocándote, será loable la fidelidad a ellos, aunque te equivocaras, y ejercer de ese modo tu libertad, ¿no? Bueno, otra lección preciosa de este libro, pues que existen personas valientes y que es un privilegio conocerlas, vivir cerca de ellas, tener el honor de compartir este tiempo difícil, como lo han sido todos, con personas valientes, que dicen la verdad, que no se echan atrás, que el dolor o el miedo no les modifican su manera de vivir, de ser y de pensar. Otra lección, que el precio de la cobardía es el mal, siempre. En clase, en el instituto, en el trabajo o en la propia vida interior. El precio de la cobardía es el mal. Otra, que no todo lo que empieza bien, como ocurre con los macabeos, que empiezan muy serenos, muy austeros, muy fieles, no todo termina bien, porque acabas poniendo el poder o tu yo en el centro y lo que había empezado bien, porque lo habías empezado por Dios, lo acabas peleando por ti mismo. Ojo, que esto es importante, que a veces discutimos, ¿verdad?, defendiendo a Dios o a la Iglesia en un ámbito pues que vaya en contra o que... ¿Estás defendiendo a la Iglesia o te estás defendiendo tú? Llega un momento que lo que quieres es quedar por encima, que falta una pureza de intención ahí, que acabas peleándote con el otro y defendiendo a la Iglesia, que habla de la unidad, la concordia, el perdón y el amor, acabas haciendo en tu corazón un enemigo. Pues empezaste bien, no acabas bien. Bueno, otra lección. En medio de los tejemanejes políticos y las luchas de poder, ¿verdad?, que parece el telediario de hoy, Dios cumple su voluntad de bien en el mundo. A través de los tejemanejes y los juegos de poder que hay en tu empresa, en tu comunidad de no sé qué, en los que parece que vence el mal, que los malos se salen con la suya porque son unos listos y hacen lo que les parece y lo tienen todo contado, pesado y medido. Ojo, el único que cumple su voluntad de bien contando con esos tejemanejes es el Señor. Lo veremos en el Evangelio con Anás y Caifás. Están gobernando mal, están siendo hombres impíos y mentirosos, lo peor que se puede ser. Y sin embargo, dictando la muerte de Cristo, cumplen la voluntad del Padre para él y son parte, con su prevaricación, ¿verdad?, con su mentira, con su... son parte de la salvación de Dios para los hombres, de la muerte y resurrección del Señor. Bueno, otra lección, pues que no puedes elegir que haya lucha. El bien y el mal luchan, siempre están en lucha, pero puedes elegir bando. Y esa elección puede costarte muy cara, pero es verdadera vida, aunque acabe en la muerte, hablaremos de eso. Y Judas Macabeo, en sus luchas que habéis leído y tiene aquí una pelea, otra, una batalla, otra, nos enseña cómo prepararnos para la lucha. Oración y ayuno, oración y ayuno. Así que estamos en el tiempo adecuado. Bueno, Judas Macabeo empieza el capítulo 3, los primeros 9 versículos, haciendo un elogio de Judas Macabeo.
A la muerte de Matatías, él ocupa el lugar de su padre porque es un hombre valiente. Y nos dice la Escritura que todos sus hermanos le apoyaron. Otra lección, todos sus hermanos le apoyaron. Nosotros miramos demasiado lo que nos desune, lo que el otro nos puede quitar. Y siempre hay cosillas en todas las familias, en todos los sitios. Pero el estar mirando esas cosas y acabar compitiendo nos pone a unos en contra de otros y nunca hay un todos. Aquí todos sus hermanos le apoyaron. Qué bonito, ¿no? Que tu padre te elija para capitanear a tus hermanos y tus hermanos, en lugar de tener envidia, te presten toda su fuerza y todo su apoyo, ¿no? Nos falta mucho de esto, nos falta mucho de esto. Hasta cuando elegimos el alcalde del pueblo, pues como he votado a otro, pues a este no le obedezco. Pero si te está pidiendo una cosa para el bien de todos, ya, pero yo no le he votado. Hacemos tantas guerras, ¿no? Tantas guerras. Vemos también, por lo que cuenta, como pelea, como un cachorro que ruge sobre su presa, persigue a los impíos, de todo, no para. Judas Macabeo no conoce ni la pereza ni las medias tintas. Puede que los medios o puede que se equivoque, la violencia obviamente no es de Dios, ¿no? Pero el defender a alguien a veces implica luchar. O sea, yo os lo digo muchas veces, no a la violencia, pero por Dios, si estás en un parque y viene un violador a llevarse a tu niño o a tu niña, ¿qué tienes que hacer? Agarrarle, arañarle, con uñas y dientes, salvar a tu hijo. El objetivo no es atacar, el objetivo es defender. Pero la defensa contra una violencia semejante no puede ser con palabras, con educación. Ojo que no estoy justificando ninguna guerra, pero hay que tener esto en cuenta, porque si no somos unos pacifistas vacíos y falsos, ¿no? Pues Judas Macabeo no conoce ni la pereza ni las medias tintas. Y luego hay el contrapunto del violento, que es no, yo no. Y lo que estás escondiendo es una vagancia, que diría mi madre, de no implicarte en nada, de no luchar nada. Hay que luchar. Estamos ahora en Cuaresma. Hay que luchar para llevar una vida de penitencia. Hay que luchar para vivir una buena Cuaresma. Es combate, es combate. Y si no combates por pereza, pues ya estás perdiendo. La vida es combate. Judas Macabeo a por todas. Es como este que le metes en un deporte y a por todas en ese deporte, le metes en una carrera, a por todas en esa carrera. Pone todo lo que tiene y todo lo que es. Cuando él empieza a pelear de semejante manera, porque no lucha por sí mismo, sino por la honra de Dios y la defensa de su pueblo, dice el texto que se sobresaltaron los inicuos. Esto a mí me encanta, porque siempre ves al bien tan espachurrado, tan perdiendo, tan pasando miedo, tan escondido, que a veces dices, ya es hora de que pasen miedo los malos, los orgullosos, los prepotentes, los violentos. Ya es hora de que conozcan el miedo así, a ver si así cambian y retroceden. El Señor nos va a explicar en el Evangelio que nosotros no queremos aplastar al malvado, que queremos ganarle, que nos le queremos ganar, digamos mejor, ¿no? Otra cosa que dice de Judas Macabeo es que se dedica a reunir a los que estaban dispersos. Decir eso de una persona es algo muy bueno. Esta persona unía a todos entre sí, siempre trabajando por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿no? Los que trabajan por la unión entre las personas. La petición del Señor en la última cena, cuenta San Juan, que va a ser que todos sean uno. Lo de Dios une. Y Judas va recogiendo a todos, y a todos les va dejando formar parte de su ejército, de su diablo, es el que divide. Judas está aquí uniendo. Bueno, y a partir del versículo 10 empieza a contar éxitos de Judas, ¿no? El primero que cuenta es contra Apolonio. ¿Quién es este? Pues un gobernador de Samaria que habían puesto los Seleucidas. Y pelea contra Apolonio y vence. Va a vencer una y otra vez. De hecho, venciendo a Apolonio,
se queda con su espada. Del mismo modo que en el primer libro de Samuel, si recordáis, David se queda con la espada de Goliat. El mal es derrotado por sus propias armas. Ojo, cuidado. El mal es derrotado por sus propias armas. Ojo cómo luchamos. Ojo cómo luchamos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, suelta la espada. A ver si te tiene que decir a ti, suelta la espada. Silvia, suelta la espada. Marijose, suelta la espada. Rosa Mari, Ana, suelta la espada. Que muchas veces te ves con la espada ya en la mano, con las maneras del mundo. Suelta la espada, ¿no? Porque el mal será derrotado por sus propias armas. El que a espada mata, a espada morirá. Y va contándonos más aventuras. Este ha sido Apolonio, pero en tanto en cuanto Judas con un puñadito, porque son un puñadito, va venciendo a grandes estrategas de los eleucidas, ellos se van enfadando cada vez más y van mandando ejércitos cada vez mayores. Aquí cuenta la historia también de un tal Serón. Serón es un general del ejército de Siria que dice, uy, mira, pues voy a vencer yo a estos judíos y así voy a avanzar en mi carrera, me voy a ganar el favor de mis superiores. Pretende medrar venciendo a Judas. Esto lo vemos muchas veces en nuestra vida también. Hay gente que a lo mejor no tiene nada contra ti, pero quiere ser más en la empresa, en la parroquia, en el movimiento, en la familia, en la universidad, en la fábrica, y no tiene nada contra ti, pero te aplasta. Te acaba haciendo un daño personal, aunque no tenía nada personal contra ti. Y vemos que Judas se enfrenta a ellos con muchísima fuerza y con muchísima fe. Él tiene muy pocos hombres y unos pocos hombres y encima cansados contra una multitud. Y Judas es fuego por dentro. Les dice, venga, luchemos y si no muramos, que al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, que en la guerra no depende la victoria del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. La fuerza no está en el número, la fuerza está en Dios. Jonatán, el hijo de Saúl, dice esto también en el primer libro de Samuel, la fuerza no está en el número, está en Dios. Nuestra guerra no es triunfar en ningún sitio, nuestra guerra es vivir el Evangelio. No necesitas ser muchos, no necesitas ser mejores, ni más armados, ni más numerosos. Solo necesitamos ser más santos de verdad. Es que solo somos... A mí eso me pone de nerviosa. Pero bueno, contaban los dos de Maús cuando vuelven contentísimos porque se han encontrado con el Señor, entran en Jerusalén, van donde los apóstoles y se les encuentran anunciándose unos a otros que Pedro también le ha visto, que nerviosos por la alegría, ¿no? Hoy en día, si los dos de Maús volvieran, ¿verdad?, y entraran en nuestras sacristías, nos encontrarían diciendo, claro, porque es que solo han venido no sé cuántos, porque cada vez somos menos, porque es que, a ver, encima ahora vienen estos, porque, madre mía, nos falta vida, nos falta fe, nos falta Cristo resucitado en nuestro corazón, ¿no? No necesitamos ser muchos, necesitamos ser verdaderos, necesitamos ser santos. Y la batalla... ellos no la afrontan como, venga, vamos a ganar un territorio, no. Combatimos, dice Judas, por nuestras vidas y por nuestras leyes. Combatimos por nuestra vida. No combatimos para ganar dinero, para ganar honra, para ganar fama, para ganar un puesto. Combatimos por nuestras vidas y las de los nuestros. Y por nuestra ley, la cual amamos, no cumplimos, ¿no? ¿Por qué nos desanimamos muchas veces luchando? ¿Tú por qué combates? Porque depende del motivo por el que combates,
conocerás la fatiga de un modo o de otro. O no. Ahí está el secreto, ¿no? La batalla no es contra un enemigo, la batalla es contra la impiedad. Os decía, a lo mejor nos estamos confundiendo. A ver, los cristianos hoy en día no estamos luchando contra nadie, estamos luchando contra la impiedad y contra el propio pecado. No luchas contra nadie. Y cuando hay otro que se te opone, no luchas contra él, luchas contra el pecado que hay en él y le quieres ofrecer la luz y la salvación de Cristo. La lucha es distinta. ¿Sí? A lo mejor nos equivocamos de enemigo. Es que mi enemigo es mi cuñada, es que mi enemigo es no sé quién, es que mi enemigo es... Tu enemigo es el maligno, tu enemigo es el pecado. Tu enemigo es el pecado. ¿Sí? No nos confundamos de guerra o de armas. Y así como me vienen con crítica y soberbia, así reacciono yo con la misma soberbia o más. Y piso tu soberbia con la mía. Pues eso es perder. Eso es perder. No combatimos con las armas del mundo. Lo cierto es que ahí va Judas con frases de esas como: es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando la desgracia. Os decía, es admirable tener personas al lado que dicen: pues venga, tiramos hasta el final, con una fuerza y con un coraje que te enardecen a ti también, ¿no? Así empiezan a tener, con todas estas batallas y con todas estas victorias de Judas, empiezan a tener miedo a Judas y a sus hermanos. Tiene a todos los paganos circunvecinos a raya. Ya se han dejado de reír de ellos. Daos cuenta que también a Pedro le tenían miedo, porque hacía grandes signos. Hay algo en el poder de Dios que infunde respeto en los que tenemos alrededor. Y decía San Ignacio, cuando tú te pones en contra y dices: hasta aquí ha llegado el mal, hasta aquí ha llegado el abuso de poder o de... El mal es muy cobarde. Si tú te acobardas, él se crece. Si tú te levantas, el mal se acobarda. Bueno, si habéis seguido leyendo, más guerras. A partir del versículo 27, seguimos en el capítulo 3, ¿no? Antíoco, que es el rey loco, el que os conté el otro día, entra en guerra contra Persia y contra Judea. La ambición nunca para. Y Antíoco, una guerra detrás de otra. Madre mía, parece el telediario, una guerra. Otra vez, todas las fuerzas poderosísimas de los ejércitos. El mal, y Antíoco está empapado de mal, ¿no? Por dentro, cobra un precio muy elevado, no es gratis. Entonces, él a sus soldados les paga muy bien para que hagan todo lo que él les dice, porque ellos no combaten por honor, ni por sus vidas, ni por los suyos, combaten por dinero. ¿Y qué pasa? Que cuando sostienes un reino así, el dinero se acaba. Así que Antíoco se va por ahí a cobrar impuestos y deja luchando, pues, a sus generales contra los judíos. ¿Qué le va llegando? Que sus generales van perdiendo. Entonces Antíoco se va enfadando cada vez más y sus generales van enfadando cada vez más. Nos cuenta aquí que Lisias reúne un ejército desmesurado. O sea, para un puñado de judíos rabiosos, cogen a los mejores estrategas del reino: Ptolomeo, Nicanor y Gorgias. Así que bueno, otra vez el pobre Judas Macabeo y su puñadico, ¿verdad?, en situación grave. Jerusalén despoblada, tristeza por doquier, todo el mundo pasando hambre y desolado. Y sale Judas, de en medio de la desolación, de los problemas, de las circunstancias adversas, saca fuerza. A mí me da una envidia. No hay envidia sana, ¿vale? Las personas que ante las dificultades sacan fuerzas en lugar de desánimos y de hecho animan a otros, ¿no? Pues así es Judas Macabeo. Luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. Claro que está todo desolado, arruinado, despoblado,
Y de esa visión, en lugar de quedarse chof, que es lo que haríamos la mayoría, de esto de aquí, de ahí justamente de contemplar esa desolación, saca fuerzas. Yo le pido al Señor que nos dé esa fuerza, ¿no? Donde todos se están entristeciendo y precisamente por eso Él saca fuerza y ánimo para luchar. Eso es lo que se llama fidelidad, el permanecer pese a las dificultades o pese al fracaso inminente. De hecho, Él monta una asamblea para prepararse a la lucha. ¿Y qué hace? Rezar y pedir al Señor piedad y misericordia y penitencia. No se pone a hacer ejercicios de vamos a, yo qué sé, hacer una escuela de gladiadores. Sayal y ceniza. Sayal y ceniza. Oración y penitencia. Yo pensaba, ¿cómo nos preparamos nosotros para las grandes ocasiones? Es que tengo que estudiar un examen de oposiciones. Reza y ora y ayuna. Nos parece que el sacrificio para estudiar es lícito. ¿Y para rezar? La Iglesia nos ayuda recordándonos en el tiempo de Cuaresma, oración, limosna, sacrificio y ceniza. Y ceniza. Se mantiene el signo, es muy bonito tener esta conexión, ¿no?, con el pueblo de Dios. No hay profetas, si lo habéis leído, ¿qué hacen? Abren el libro de la ley al azar porque no saben, porque no saben. La estrategia que va a utilizar Judas Macabeo es la libertad. Mientras que Lisias está acumulando soldados y soldados, Judas los está dejando marchar. Y coge el libro de Moisés y según la ley se pueden volver a sus casas, dice el Deuteronomio, los que estén construyendo casas o plantando viñas o recién casados. Y también los cobardes se pueden ir. Fijaos, y se van un montón. Unos por derecho, pues porque tienen una mujer joven, una familia, unos niños pequeños, y otros por cobardía, que os lo digo también muchas veces. ¿Por qué somos en la Iglesia tan pocos? Porque dejamos ir a los cobardes. ¡Hala! La puerta está abierta. Si vivir así te da miedo, cuando encuentres fuerza, la puerta está abierta también para que entres. No caben los cobardes. Huyen, ¿no? Porque huyen de la cruz, ¿no? Le dirá Jesús a los suyos, ¿vosotros también queréis marcharos? Y responderá Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues es mejor morir en el combate, que quedarnos mirando. ¿Por qué? Porque no es cristiano mirar para otro lado cuando las cosas van mal. Es que me tengo que liar a tortas. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Hay muchas maneras. Y no quiere decir que nos pongamos a pegar voces. A veces hay una manera silenciosa de actuar, no pegando puñetazos en la mesa, ¿no? Pero no es cristiano salirse por la tangente cuando las cosas van mal. Impresionante Judas Macabeo. Vamos a muerte, luchemos, es lo que Dios quiere, y que el cielo cumpla, o el cielo, dice él, cumplirá lo que tenga dispuesto. No está diciendo que exista la predestinación, pero el bien es invencible. Dios es Dios. Hágase tu voluntad final, aunque esta batalla la tengamos que perder. Hágase tu voluntad. Cuando no hacemos la voluntad del Señor, cuando huimos, no impedimos su voluntad de bien. Nos salimos nosotros de su voluntad de bien, pero su voluntad de bien se terminará realizando por encima de ti. Lo vimos en el libro de Esther. ¿No quieres ayudar a tu pueblo? No le ayudes. A lo mejor eres reina para eso, pero si tú no lo haces, Dios vencerá a través de otro. Y llegamos en el capítulo 4, que a algunas nos ha dado mucha alegría, ¿no?, a la batalla de Emaús. Emaús no existe solo en el Evangelio, ¿verdad? La batalla de Emaús. Es una doble batalla. Os digo que van tomando cada vez más hombres. Gorgias, uno de los capitanes, coge 5.000 hombres y 1.000 jinetes para un ataque por sorpresa. Antíoco está en Persia cobrando los impuestos porque se le está acabando el dinero.
deja el mando a todos estos y Gorgias reúne este ejército. Cuando Judas y los suyos lo ven, asusta. Las armas del mal, sus maneras y su poder nos asusta. Claro, porque no somos tontos, porque es como para asustar. El mal tiene muchas armas que nosotros no tenemos ni queremos. La mentira, la venganza, la manipulación. Tienen todas las de ganar, pero han sido vencidos, han sido vencidos. Y tú eres vencido en tanto en cuanto utilizas sus propias armas, esas que tanto te asustan. La manipulación, la mentira, la venganza. Dice Judas, impresionante, ¿no? No temáis a esa muchedumbre ni su pujanza. No, perdón, no temáis a esa muchedumbre ni su pujanza os acobarde. Recordad cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos ahora al cielo a ver si tiene piedad de nosotros. Son los hijos de Israel. Aquel día, el Mar Rojo era la muerte. El mar, no te puedes echar al mar con tus hijos y tus ganados. Muerte. Por detrás, muerte. Los egipcios con toda su caballería, con todas sus armas, y tú sin nada. Muerte, muerte. Y les dice, recordad cómo se salvaron. No tuvieron ni que empuñar una espada, solo tuvieron que caminar. Que caminar. Que no ceder al mal, que no retroceder, que no escapar. Seguir caminando hacia adelante. Pues caminemos hacia adelante y que el Señor tenga piedad de nosotros. ¿Y qué ocurre? Que ganan la batalla. Pero la batalla de Maús es doble. La batalla de Maús es doble. Cuando ya han vencido, Judas sabe que eso aún no ha terminado, que todavía falta parte del ejército por venir. Y les dice, contened vuestros deseos de botín y manteneos. Claro, imagínate que estás muerto de hambre, has vencido y está todo lleno de manjares. Te lanzas, viene el enemigo y te pilla comiendo y te mata, ¿verdad? Importante. Importante primero por el respeto y la obediencia, porque tú tienes muchas ganas de hacer otra cosa y vienen y te dicen, no, 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 todavía no descanses, no, no, todavía no comas, no, no, todavía no. Pero estiman tanto a Judas que le obedecen. Y él les está educando no solo en la pericia de la guerra. Yo no sé si nosotros educamos esto de contenerse. O yo digo lo que me parece cuando me parece y hago lo que me da la gana cuando me da el aire. Y ahora quiero hacer esto y lo hago y ahora no quiero contener la ira, contener la tristeza, contener la rabia, contener la lengua. Es un señorío sobre sí mismo que ya no enseñamos. Y así nos va. Y así nos va. No podemos gobernar nada, ni en nuestra casa, cuando no somos capaces ni de gobernarnos a nosotros mismos. A esa inmadurez hemos llegado. Os decía, detrás de las cámaras aquí hay muchas profesoras y muchas educadoras, ¿no? Un niño, según en su proceso de maduración, va aprendiendo a contenerse y eso es señal de madurez. A uno muy pequeñito tú le dices, mira, te pongo aquí un bombón. Si esperas 3/4 de hora, tienes 3 bombones. No sabe contenerse y no sabe esperar. Y sabrás que ha madurado cuando va teniendo concepto de tiempo y va sabiendo moderarse en virtud de un bien mayor. Pues hemos perdido esa educación que antes sí que se educaba y que es propio de la educación cristiana y que lo estamos viendo en esta Cuaresma. El contenerse, el no comer, fue el pecado inicial de los padres, ¿no? Es el pecado inicial del hombre. Y Eva tomó de su fruto y comió lo que no tenía que comer. Que cuando me apetece algo no soy capaz de no hacerlo. Sí que eres, porque Cristo nos ha hecho libres, ¿no? La continencia relacionada con la madurez y con la libertad.
La continencia cristiana no tiene nada que ver con la represión, tiene que ver con la realeza y con la libertad. Y significa que te sabes gobernar y que va a aparecer esa moza tan mona en la oficina y aunque todos tus ojos y tus se quieran fijar en ella, tú vas a decir, está mi mujer en casa y a ella le entrego mi vida. Y va a quedar aquello en un cierro la puerta y te dejo de ver, ¿no? Bueno, esta batalla de Maús, 166 a.C., ganan 2 batallas en un día. Hay que aprender a aceptar un mal, una continencia, una vida austera para un bien mayor. Obedecen y porque obedecen y se fían, vencen. Y no entienden lo que pasa. Nosotros, la obediencia no la sabemos vivir. Es un acto de libertad supremo, precioso. Es un acto de amor. Yo obedezco cuando entiendo o cuando me apetece aquello que me están pidiendo. Entonces no estás obedeciendo, estás haciendo lo que te parece. A veces, ¿no? Y luego otra lección grandísima de esta batalla de Maús es que son 2 batallas seguidas, una detrás de la otra. A veces quieres descansar de la batalla y el Señor te pone otra. Y quieres bajar los brazos y guardar la espada y cerrar los ojos y te pone otra batalla. Una batalla detrás de otra. Después de Maús, otra en Bet-Sur, porque claro, esto clama al cielo, un puñado de judíos que venzan a tantos hombres. Pues bien, ahora, en la siguiente batalla, 60.000 hombres y 5.000 jinetes. En esta de Maús había 5.000 hombres y 1.000 jinetes. Y pasamos a 60.000 hombres y 5.000. Bueno, Gorgias, nada para lo que es esta nueva batalla. La furia, el deseo de aplastar, el quedar por encima. El mal es muy soberbio, con muchas R's. Necesita quedar muy claramente por encima y que se vea. Ojo, pues es la frase de hoy. Cuando discutimos, ¿qué quieres? ¿Que venza la verdad o que reconozcan que tú tienes razón? Porque a lo mejor tenemos que hacer una corrección sin buscar que el otro reconozca nada, simplemente que recapacite y cambie. Pero es que nos gusta que nos den la razón y que reconozcan que nosotros ya habíamos dicho que eso iba a salir fatal. No hay que buscar ese reconocimiento, no hay que aplastar a nadie, hay que buscar que el bien se haga. Pues Judas tiene 10.000 hombres, ¿eh? Y son 60.000 de a pie y 5.000 jinetes. ¿Y qué dice Judas? Bendito seas, Salvador de Israel, y a muerte. Cuando tengo miedo, cuando todo tiene visos de que va a salir fatal, cuando veo que lo que me ha tocado puede conmigo y no hay salida, cuando me han echado del trabajo y se me ha pinchado la rueda del coche, ya ha salido una gotera, bendito seas, Señor, en mi vida. Cuando la angustia me puede y me vence por dentro, me arrodillo delante de la cruz y le digo, querida angustia, conmigo te arrodillas tú. Mi tentación la arrodillo delante de la cruz de Cristo. La arrodillo. Bendito seas, Señor. ¿Y qué es lo que pasa en esta nueva batalla? Que Lisias vuelve a perder. Y esta vez él en persona, ya no es ningún Gorgias, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que los soldados de los macabeos son intrépidos, que están resueltos a vivir o morir, lo que toque, pero con honestidad, con valor. Así que enfadadísimo por haber perdido, se va a Antioquía a reclutar mercenarios. Pero es que no has tenido bastante. Otro faraón, otro faraón. La obcecación tiene un punto absurdo. Basta ya. ¿A cuántos vas a matar? El faraón terminó con Egipto, con los primogénitos, con las cosechas. ¿Quién es el responsable de tanta muerte? ¿Judas que pelea? ¿O la soberbia de Lisias que cuanto más le vencen, más se enfada y a más soldados lleva a la muerte? Bueno, pues él se va a reclutar soldados. Y Judas, ante esta victoria estrepitosa, en lugar de pensar en descansar,
purifica el templo. Es la fiesta de la Hanukkah, la purificación del templo. Sube el templo destrozado. Se rasgan las vestiduras, se echan ceniza al ver el templo profanado. Señal de duelo y de penitencia. Caen rostro en tierra y a la señal de las trompetas claman al cielo. Es decir, viven el luto y lloran y después manos a la obra. Es necesario lamentarse y hay que hacerlo. Hay que expresar el duelo y la amargura, pero sin quedarse dando vueltas ahí, en él. Y es muy fácil. Hay que lamentarse, ¿cierto? Expresar, llorar y sobreponerse y ponerse a trabajar. Y es lo que hacen. No sé si habéis visto, ¿no? Cómo van arreglando todo. Pero el altar profanado lo destruyen. No lo pueden usar, pero estaba consagrado. Entonces deciden demolerlo para que no sea un altar, pero como estaba consagrado, dejarlo allí y esperar un profeta, el respeto por las cosas sagradas. Hoy han vuelto, hay dos gitanicas, una madre y una hija muy majas, que nos ayudan a limpiar la Magdalena cuando va a haber alguna celebración. Y siempre recuerdo la primera vez que limpiamos y que estaba aquello terrible, no sé qué había pasado, había habido obras, lo que fuera, y son relimpias como nadie. Y el presbiterio hecho un asco, y no le metían escoba, ni fregona, ni... Pero ¿y eso no lo vais a limpiar? ¿O no vais a subir? No, no, ahí arriba nosotras no, sube tú. Es, madre mía, qué respeto por el tabernáculo, por lo sagrado, ¿no? Tienen los gitanos y que nosotros hemos perdido tantas veces. Bueno, pues el día 25 del mes de Kisleu, nuestro noviembre-diciembre, lo tenéis ahí, Kislev pone ahí, que hay ahí como un candelabro de 9 brazos, no de 7, de 9. El mismo día de su profanación, cantando con toda solemnidad, vuelven a consagrar el templo y a dedicarlo con una gran alegría. Otra gran lección, que las tristezas no te arranquen las alegrías y el deseo de disfrutar y de reír y de compartir. A veces dejamos que los disgustos del pasado nos capturen para siempre. Pues hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Hay que saber pasar página, borrar los ultrajes y no dejártelos prendidos en la solapa para verlos cada vez que te miras al espejo. Y lamentarte y decir que mal me fue. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año a su debido tiempo y durante 8 días, a contar desde el 25 del mes de Kisleu, que es se celebrara con gozo, con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Y se cantan los aleluyas con ramos verdes. Es muy parecido a la entrada de Jerusalén, a nuestro Domingo de Ramos. Y hace una especie de fiesta de luminarias, que nosotros cogeremos esa fiesta en Navidad, nos visitará el sol que nace de lo alto. No tienen nada, no tienen armas, no tienen aceite para las lámparas. Sin embargo, este es el milagro, ¿no? Judas dice, pues encendemos, y si dura un día, pues ese día. Y resulta que el aceite que encuentran y que había cantidad como para encender las lámparas un solo día, dura encendido 8 días. Un milagro, ¿no? Un milagro. Tú no te preocupes, nos acaba diciendo Judas, ¿no? Por tu falta de recursos. Tú pon la fe y el Señor hará el resto. El Señor hará el resto. Y cuando vuelven a adorar a Dios, vuelve la alegría al pueblo. La alegría no viene porque las cosas te vayan bien o mal, o la alegría viene de poner a Dios en el centro y adorarle. Bueno, el capítulo 5, victorias y más victorias y más victorias, una detrás de otra. Campañas militares en Edom, que está ahí, Idumea,
en todo alrededor, ¿no? Los pueblos vecinos que ven que el pueblo judío surge con esta fuerza, les entra miedo y empiezan a matar a los judíos que tienen en su reino. Y Judas, que no deja atrás a un hermano, se va a buscarles y a defenderles. Impresionante. Judas no deja a nadie atrás y jamás se ahorra esfuerzos para socorrer a sus hermanos, a los hermanos que tienen repartidos de acá para allá. Y cuando ve esta situación, de hecho, queda con sus hermanos de guerra y les dice, vamos a ver, ¿qué hacemos? Judas hace reuniones para ver qué hacer, no para hablar y hablar y hablar. ¿Sí? Para empezar, es muy consolador que alguien a quien le importas venga a ayudarte. ¿Sí? Y resulta más consolador todavía que es que no hayas tenido ni que llamarle, viene por sí mismo. No se desatiende a los hermanos que están asediados. Van a ayudar y a defender. Quedan, hablan y solucionan. No como nosotros, que no hacemos más que reuniones para crear comisiones para no se sabe qué. Judas es invencible porque no piensa ni en sí mismo ni en su gloria. Y por eso arrasa, arriesga la vida por la gloria de Dios. Y ese desinterés por la fama propia es la clave de su éxito. No busca riquezas ni honores, no hace caso a su cansancio ni a su miedo, no deja nunca a nadie, recoge a los rezagados, anima al pueblo. Cuando hay que salir a la batalla y son más, él sale el primero. Él sale el primero. Un rey así contempla a San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Hasta que llega un revés. Son victoriosos en todas las batallas, menos en esta de Yamnia. ¿Qué es Yamnia? Pues hay un tal José, hijo de Zacarías, que dice, uy, fíjate, el Macabeo y sus hermanos se están haciendo súper famosos y son súper admirados. Hagamos nosotros también célebre nuestro nombre. Os he puesto ahí en el dibujo de fondo la torre, ¿verdad?, de Babel. La torre de Babel. Hagamos célebre nuestro nombre. Dice Génesis 11, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos y no seamos reconocidos. A estos, al José este hijo de Zacarías y los suyos, les importa un bledo la santidad de Dios ni nada, solo les importa ser famositos. Esto le ocurrió también a Simón el Mago, nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 8, que ve que los apóstoles triunfan por el poder del Espíritu Santo y él quiere ser poderoso y hacer los signos que ellos hacen. No está teniendo en cuenta ni el Espíritu Santo, ni el mensaje del Evangelio, ni Jesucristo, ni la humildad, ni nada de nada. Quiere comprar el poder y ofrece todo lo que tiene para comprar el Espíritu Santo. Por eso a estos delitos de comprar y vender los sagrados se les llamará simonía, este delito al que da nombre Simón el Mago. Pues bien, estos que quieren comprar la gloria a costa del nombre de Dios fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera. Sobrevino este grave revés al pueblo, dice, por no haber obedecido a Judas y a sus hermanos, creyéndose ellos mismos capaces de grandes hazañas. Que tu fuerza es el Señor, que tu fuerza es el Señor. Pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quien estaba confiada la salvación de Israel. Esta estaba confiada a Judas y a los suyos. Cuando nos creemos capaces de grandes hazañas, termina muy mal. Dice Santa Teresa de Jesús que humildad es andar en verdad. Y eso es lo que no sabemos todos. Y sigue la frase diciendo, y la verdad es que no somos nada. Uno no entra en la iglesia a liderar, ni a brillar. Entra a servir y a entregarse y a ponerse detrás, a empujar. Pues hay algunos que no. Pues entonces a ellos no les será confiada la salvación. Bueno, os decía que íbamos a ir deprisa. El valiente Judas y sus hermanos se van haciendo con todo Israel y van siendo temidos. Está
la batalla, otra más, una detrás de otra. La de Bet Zacaría, ya se ha muerto Antíoco IV, Epífanes, el loco, y viene Antíoco V, a rey muerto, rey puesto. Se va uno y viene otro. Antíoco IV ya veremos en libros posteriores cómo murió. Pero da igual lo poderoso que seas, los soldados que tengas, llega la hora de la derrota, llega la hora de la muerte. Y de la muerte no se libra nadie. Las pompas del mundo se las lleva el ataúd. Y parece ser que murió arrepentido, cosa que no vimos en Salomón, o no consta, ¿no? Son frecuentes las confesiones de la fe, de fe en los ateos, ¿no? Cuando el sufrimiento les aprieta, ¿no? Los reyes de la tierra pasan, muere uno, llega otro. Y vemos aquí, estamos en el capítulo 6, la ciudadela otra vez sitiada. ¿Por qué? Porque los enemigos están dentro, se han metido dentro de Jerusalén y desde dentro la están sitiando, ¿no? Los verdaderos enemigos son los que viven dentro de nuestro corazón. Os decía antes, no nos confundamos de enemigo. Tu enemigo es tu tristeza, tu rencor, tu orgullo, tu soberbia, tu complejo, que te lleva a compararte con los demás y a querer que desaparezcan. Esos son tus enemigos, los que tienes dentro. Y estos enemigos hay que atajarlos antes de que crezcan. Cuando las malas hierbas son pequeñas, se quitan muy fácil. Cuando son gigantescas, no. La plaga de ratas se extermina mucho mejor cuando hay 12 ratas que cuando hay 12.000. Pues mejor atajarlo, ¿no? También los malos pensamientos, los malos hábitos o las malas acciones. En la batalla de Bet Zacaría es el colmo de la desmesura. 100.000 infantes, 20.000 jinetes, 32 elefantes, 1.000 con cota de malla y casco a cada lado del elefante, 500, un ejército invencible, poderoso, fuerte y miedo. Y los macabeos, valientes, entregando la vida por los hermanos. Y esta batalla también la ganan. ¿Por qué? Pues porque el rey acaba haciendo un pacto porque no hay provisiones. Entonces, dice, pues os quedáis tranquilos con vuestras costumbres porque, claro, alimentar a un ejército así era año séptimo, las tierras estaban en barbecho, se había tirado de granero y ya no quedaba. Dios nos habla a través de las circunstancias, no existe la casualidad. Pero vemos en este libro, ¿no?, de los macabeos, y si habéis seguido leyendo, lo vais viendo, que después de uno viene otro, después de un Antíoco otro, y después vendrán los Demetrios, y llega Demetrio primero, que lo tenéis ahí, entre el 162 y el 50, ¿no? Es como el año 151 a.C., rey de Macedonia, uno de los seleucidas, ¿no? ¿Y qué sigue? Todo ese árbol que os he puesto ahí, si habéis ido leyendo, cada vez un mal mayor, más mentiras, uno que mata a otro, se arrepiente, entonces manda a su comandante a no sé qué y el comandante le traiciona y se alía con otro rey para matarle ahí, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y lo peor es que los propios judíos, ansiando el poder del sumo sacerdocio, traicionan a sus hermanos como impíos. Eso es lo que más les duele. Alcimo, que si lo habéis leído ahí, es sumo sacerdote por orden del rey para mal de los judíos. Y él va con mentiras, quiere el poder y lo hace. En el capítulo 6 es muy curioso porque hay un elogio de los romanos, que dices, oiga, ¿de los romanos? Sí, los romanos buscan en los judíos apoyo en los romanos porque son honestos, porque no son violentos, porque son verdaderamente respetuosos, porque son muy austeros y eso les hace muy poco egoístas. Vais a ver uno detrás de otro, Antíoco Epifanes IV, luego el quinto, Lisias, Demetrio. ¿Y quién va despuntando ahí como nueva potencia? Los romanos. Los romanos. ¿Cómo acabarán los romanos? Pues ya lo sabemos, porque lo sabemos por el Evangelio, ¿verdad? Acaba muriendo Judas, ¿no?, en el capítulo 9, con honor,
y en la guerra, como muere un héroe. Era un honor para un guerrero morir en la guerra. Él es abandonado por parte de los suyos, él acepta el combate y muere en él. Un honor. Sus hermanos recogen el cuerpo y le dan una digna sepultura. Y esto que nosotros decimos como, uy, ha acabado fatal, para un judío es, acabó bien. Y se queda Jonatán como jefe, ¿no? A uno le sucederá a otro. Y vamos a ver muchas veces que parece que vence el mal. No vence el mal. Las batallas que vence el mal son temporales. Y nos vamos a pasar todo el libro de los Macabeos, si lo leéis. Si no, lo que podéis hacer es ojearlo por los títulos, ¿no? Os vais a encontrar guerras y guerras y guerras. La guerra la tenemos dentro y mi espectador y mi meta y mi jefe es el Señor. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre este primer libro de los Macabeos, que termina eso siendo un politiqueo que parece un libro de historia? Pues que se van convirtiendo, intentan mezclar, como os decía al principio, el poder religioso con el poder político, y eso tiene una semilla de corrupción que hace que caigan continuamente, que caigan y que caigan. Entonces, ¿se va la historia al garete? No, no se va al garete. En el segundo libro de los Macabeos no vamos a seguir la historia de los Macabeos desde el punto en el que la hemos dejado, sino que la vamos a volver a empezar viendo cómo cuando en las altas esferas se acaba corrompiendo el poder, los tejemanejes, los muertos, los presidentes, los sumos sacerdotes, los no sé qué, el pueblo fiel y sencillo se entrega por amor a Dios a la muerte si hace falta. Entonces, es en el segundo libro, porque claro, los Macabeos empezaron bien y aquello terminó siendo un charco de ranas. En los altos cargos del poder, pero en el pueblo que amaba a Dios y su ley, nacen héroes judíos mayores y pequeños. Es como la historia de los cristianos en el circo de Roma. Los Macabeos, ya veréis, ¿no? Cómo son héroes del pueblo, judíos de a pie, que mueren por fidelidad a la ley de Dios. Los políticos ahí con sus tejemanejes, ¿no? Eso es 1 Macabeos. 2 Macabeos es el corazón de Judas Macabeo, pero en todos. Tiene unas historias preciosas, es precioso. Así que le pedimos al Señor para terminar, que están dando las 10, ¿verdad?, que nos dé ese valor de los pequeños para decirle sí, para atraernos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu encienda nuestro corazón y que el miedo no lleve las riendas de nuestra vida. Que sepamos aceptar con grandeza de alma el riesgo que implica el ser fiel y el ser verdadero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.